Muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. He recibido la invitación de nuestra Universidad Leonardo da Vinci para tener esta oportunidad de conversar con ustedes, jóvenes, después del 11 de marzo que no nos vemos. Eh, es muy grato el poder establecer este contacto, esta conversación con ustedes y poder realmente compartirles una preocupación personal. Hemos, de alguna manera, estado haciendo algunos trabajos en el área, por supuesto, de psicología. Lanzamos una encuesta sobre la cual empezamos a hacer algunos estudios, porque nos llegaron muchas interrogantes de qué estaban haciendo hoy en día los jóvenes. Finalmente, derivado de esta contingencia, muchas de las actividades que se venían realizando normalmente dejaron de hacerse. Entonces, sí, es compartirle un poco a ustedes de lo que es nuestra preocupación, es las consecuencias psicológicas derivadas, por supuesto, del confinamiento del COVID-19. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son precisamente esas alternativas que han optado? ¿Y qué se dice a nivel internacional con respecto a todas las alternativas ante esta contingencia? Entonces, he preparado algún material para platicar con ustedes de este panorama general del COVID, de estas situaciones que el mundo enfrenta y de cuáles son las alternativas y de una propuesta que nosotros a nivel personal queremos plantearles a ustedes y queremos también escucharlos, cuáles son precisamente esas alternativas que a partir del siguiente semestre vamos a empezar a implementar. Entonces, por favor, si me quieren hacer favor de poner la presentación, vamos a dar inicio, si les parece bien, a algo que hemos realmente nosotros estado haciendo como parte de la tarea investigativa que como todo psicólogo tenemos, así como tenemos el área clínica, el área educativa, el área laboral, pues también el área de investigación. Nos hemos dado a la tarea de leer un poquito de qué pasa con estas consecuencias psicológicas, ¿sí? Ok, ya estamos viendo la presentación. Esto significa entonces que vamos a hacer un breve índice de qué vamos a hablar hoy. En esta mañana vamos a hablar, por supuesto, de salud mental, de las investigaciones recientes en materia de repercusiones psicológicas. Vamos a hablar de algo que estamos haciendo que tiene que ver con el apoyo social percibido y el nivel de estrés de jóvenes universitarios en Tehuacán, es decir, qué pasa con esa percepción de qué tanto se sienten apoyados por la familia, por los amigos, por el contorno o el entorno social, y qué pasa también con esos niveles de estrés. Leyendo las noticias, hace poco decía mayo, un mes muy malo para Tehuacán, varios accidentes con jóvenes, varios suicidios con jóvenes, y eso pues nos compromete necesariamente a indagar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podemos nosotros hacer. Y finalmente una propuesta, programa ACCE, es un programa en el cual se establecen 4 directrices, 4 dominios que por supuesto ya existen en psicología y que lo único que queremos hacer es centrarlo en el trabajo con los jóvenes para, repito, ya empezar a trabajar en este próximo semestre que iniciamos clase. Hablando un poco de las consecuencias psicológicas, la gran mayoría de los estudios hablan de que, por supuesto, existe depresión, existe cierto grado de ansiedad, de estrés, miedos irracionales, es decir, generalmente se plantea ante esta contingencia, que es por supuesto inédita, que nunca se había vivido, mucho menos en nuestro país, se despiertan toda una serie de pensamientos que no tienen una lógica. Nosotros estamos con la consulta clínica y se acercan
pacientes que presentan muchas situaciones que tienen que ver con frustración, con desconfianza hacia, podría ser hacia lo que puede venir a futuro. También estamos hablando de que en estas consecuencias psicológicas, por supuesto, hay una manera de hacerle frente a estas consecuencias. A nivel internacional, la OMS, por ejemplo, a través de su director, ha propuesto que todos los países tengan su propuesta de respuesta psicológica, no solamente para atender en este momento de la pandemia, sino también para después, cuando exista ya una apertura, cuando ya exista qué va a pasar. Si bien es cierto, muchas cosas van a cambiar, también es cierto que necesitamos ese apoyo para esos cambios. Dentro de esta nueva normalidad, se necesita ese acompañamiento, ese apoyo psicológico. Entonces, no solamente prepararnos para este momento que estamos viviendo, que repito, puede existir alguna frustración, puede existir alguna situación de miedo, de ideas irracionales, sino también qué va a pasar después de esta contingencia. Y repito, ya la Organización Mundial ha hecho a través de su dirección general diversas ha llamado a todos los países a que se instalen programas de salud y de salud mental, principalmente con los jóvenes, principalmente con los niños y con las personas de la tercera edad. También la UNESCO, que es otro organismo internacional, ha estado trabajando durante mucho tiempo en cómo atender la contingencia de la escolaridad. Si bien es cierto, su secretaria general, Stephanie Giannini, ella ha dicho que, pues, por supuesto, en un comunicado, que no estábamos preparados. De la noche a la mañana se cerraron, ella decía, instituciones, escuelas, afectando a 1.570 millones de estudiantes en 191 países. Para que ustedes tomen esa dimensión, o sea, no solamente fue nuestra universidad, no solamente la decisión de nuestros directivos de cerrar y atenderlo de esta manera a través de línea, sino fueron millones y millones de estudiantes en todo el mundo y en diversos países. Entonces, esta respuesta fue generalizada, esta manera de actuar y cerrar, por supuesto, las instituciones educativas como una manera de contener, de detener y en nuestro país de hacerle frente a esta epidemia. Se sabe por estudios que la Organización Mundial de la Salud estableció en mayo que en China, donde se gestó esta problemática, pues se han encontrado síntomas de moderados a severos de depresión, ansiedad, estrés y problemas en la calidad del sueño. Esto es como consecuencia de la pandemia. En Tehuacán, particularmente, hemos estado haciendo estudios mucho en comunicación con otras universidades. Hay un estudio particularmente que nos llamó mucho la atención, que es precisamente donde participó la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma de Nayarit. Ellos estudiaron cuál es el impacto psicológico derivado, por supuesto, de COVID en estudiantes universitarios mexicanos. Su objetivo básicamente fue medir niveles de ansiedad, de depresión, de estrés y de percepción del estado de salud. Participaron 644 estudiantes, 276 mujeres y 368 hombres con edad promedio de 21 años. ¿Qué encontraron? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Encontraron datos
que por supuesto eran esperados, pero que también nos va dando unas directrices de dónde debemos de concentrar toda esta implementación de programas de atención, tanto programas primarios como programas ya de prevención indicada. Estamos hablando, por ejemplo, de que se encontró estrés en el 31.92%, síntomas psicosomáticos, que es algo que con lo que estamos lidiando en este momento, son las respuestas inmediatas de nuestro organismo. En estas respuestas encontramos, por ejemplo, dolores de cabeza, por ejemplo, dolores musculares, síntomas como si fueran de gripa, hay tos constante y tos que no tiene ninguna base, créanme, fisiológica, y que solamente es una respuesta de necesidad ante pues mucho miedo que se experimenta. Entonces, en cuanto a enfermedades psicosomáticas, se encontró el 5.9 presentó datos de moderados a severos, problemas para dormir, 39.3 disfunción social en la actividad diaria, 9.5, y depresión en el 4.9% de los que participaron, repito, de estos 644 estudiantes. Por supuesto que participaron jóvenes entre 18 y 25 años, la gran mayoría de este grupo. Generalmente se detectó que había ansiedad, pero principalmente en varones. Esto quiere decir que de alguna manera las jóvenes tienen o han desarrollado algunos recursos o están contenidas en los grupos sociales, ya sea en la familia, ya sea con los amigos. Tradicionalmente la mujer es más protegida, más resguardada, y ha encontrado esos recursos. En tanto los varones no se ha encontrado esos recursos de contención, y por lo tanto están manifestando en este momento mayores niveles de estrés. Ahí ya es un dato muy significativo, de tal manera que nos dice que las universidades necesitamos implementar programas especialmente para varones. Es importante, por supuesto, darle contención a las mujeres, pero repito, en este momento las investigaciones nos están diciendo que los varones son los que necesitan mayor contención y programas para disminuir ansiedad, para disminuir depresión. Existen muchos otros estudios, hay otros que correlacionan, por ejemplo, en España. En España se presentó, por el contrario, que hay un alto nivel de ansiedad y depresión en mujeres, por ejemplo, y los varones presentan mayores ideas irracionales. Entonces, bueno, va a depender, por supuesto, mucho de la idiosincrasia, va a depender mucho de dónde se esté ubicado geográficamente. Lo cierto es que las problemáticas nos están guiando de cómo atender a esta población. En Tehuacán nos dimos a la tarea de empezar a diseñar principalmente percepción de riesgo y nivel de estrés. ¿Por qué hablamos de percepción de riesgo? Porque los jóvenes a veces están en contra de lo que es este confinamiento voluntario, que dicen, bueno, no es tan voluntario, y a veces protestan contra los papás y les dicen, es que yo quiero salir, yo quiero ver a mis amigos, yo quiero hacer las cosas que normalmente hacían, y con esto nos damos cuenta que no existe una percepción de riesgo, no hay una claridad de lo que está sucediendo en el entorno, que si bien es cierto vino, por supuesto, a cambiar mucho de la dinámica que los jóvenes realizaban, también es cierto que la percepción de apoyo también nos interesaba saber mucho y conocerlo. En este estudio, es un estudio piloto, sí quiero decirles, es algo muy incipiente, lo hicimos en este tiempo realmente muy pequeño de vacaciones, vamos a decirlo así.
El estudio, invitamos a 52 estudiantes universitarios de Tehuacán, algunos o la gran mayoría son de Unilevi, el 67% del sexo femenino y el 33% del masculino, el 43% de los participantes tenían entre 18 y 20 años. Sí es cierto, participaron estudiantes de otras universidades también que fueron invitados. Se aplicó 2 instrumentos, uno de ellos es la escala multidimensional de apoyo social percibido, que tiene como finalidad medir el apoyo percibido desde 3 fuentes principales: la familia, los amigos y otras personas significativas. Se trata de una escala compuesta por 12 reactivos con respuestas tipo Likert y una escala de medición de estrés adaptados del cuestionario de enfermedades psicosomáticas. Quiero hablarles un poco de esto que nosotros hicimos. Nosotros nos preguntamos, bueno, hay muchos jóvenes que pueden estar acompañados de familia, de hermanos, de tíos, de primos, de mucha gente a su alrededor, pero su percepción es que están solos, completamente solos. Eso es lo que nos interesaba saber si aun cuando están acompañados se sienten solos, o aun cuando tienen todas las condiciones dadas en su familia, se perciben como no apoyados, se perciben con muy pocos estos recursos que finalmente va a repercutir en las medidas de afrontamiento, incluso en la autoeficacia, es decir, qué tanto los jóvenes van a responder adecuadamente. Mucho se dice que el joven, sobre todo universitario, crea sus ambientes sociales, sus redes sociales, sus amigos, su escuela, su gimnasio, y así es como crea ese ambiente social, y hacia la familia realmente es poca la convivencia. En estos tiempos de confinamiento, pues nuestra hipótesis partía del supuesto de que los jóvenes están acompañados por papá, por mamá, por hermanos, por familia de alguna manera. Muchos de los que tradicionalmente están en la escuela regresaron a sus ámbitos familiares por la contingencia, y dábamos por supuesto que estaban acompañados. Pero repito, lo que nos interesaba más era medir si aun cuando están acompañados físicamente, realmente lo perciben así, o por el contrario, si aun cuando estén acompañados se sienten completamente solos, sin apoyos. Y esto es una de las cosas que nos interesaba. Y otra cosa, por supuesto, es medir el nivel de estrés. ¿Qué tanto los chicos están en este momento sintiéndose altamente estresados en general? Dentro de los resultados preliminares se encontró que el 38% de los participantes tiene una percepción familiar alta y un 45% tiene una percepción social alta. ¿Esto qué quiere decir? Que 38 jóvenes de cada 100 dicen: sí tengo a mi familia, sí cuento con mi familia, sí me siento protegido, contenido, modelado, y que puedo contar con ellos para tomar mis decisiones. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el 62%? Porque ellos presentaron resultados de moderados a bajos. Entonces, ahí sí hay una situación problemática que a mí, en lo personal, sí me preocupa. Y esto tiene que llamar la atención de la familia, de los padres, que tanto los chicos están no teniendo esa claridad de que cuentan con ellos. ¿Cómo es nuestra comunicación con los padres? Que, repito, solamente el 38% dice tener una percepción alta de que cuenta con su familia, pero el resto solamente habla de una percepción moderada a baja. Y el 45% de cada 100, o sea, es decir, 45 jóvenes de cada 100, se siente apoyado por sus amigos,
por su contexto, por la gente que lo rodea, no así de la familia. Entonces, también estamos hablando de que hay algunos riesgos en los que los jóvenes incurren, sobre todo cuando esas relaciones no pueden no ser sanas, esas relaciones, y sobre todo en estos momentos que se comunican únicamente por video, únicamente por el celular. Dice, la percepción se traduce como el constructo de autoeficacia en función de su contención familiar y social, y en los niveles de estrés va de moderado a bajo. Cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué tanto estás estresado en este momento? No hubo altos niveles de estrés, y eso es bueno. En cuanto a estos instrumentos que aplicamos a esta muestra de 52 estudiantes, sino sus niveles de estrés van de moderados a bajos, y eso también es bueno. Eso, el hecho de que no hayamos encontrado niveles altos de estrés, nos dice que durante ya estos tiempos que tenemos de marzo a agosto, los jóvenes han ido paulatinamente adaptándose, paulatinamente integrándose, y eso nos habla de que algunas estrategias se están aplicando. Dentro de las preguntas que se hicieron, en esta encuesta se encontró que, por ejemplo, dice, mi familia me da ayuda y apoyo emocional que requiero. Entonces, aquí pueden ver, el 40% contestó que siempre o casi siempre, y va así el 23% a veces, y así. Generalmente son preguntas de las que se hicieron en el instrumento de percepción de apoyo. Cuando se les preguntó de algunos datos significativos de estrés, especialmente de los síntomas que experimentaban durante los últimos 3 meses. Con esto ustedes pueden darse cuenta que, bueno, uno de los signos que incluso se dan correlativamente a investigaciones que se están haciendo en México, pues tiene que ver, por ejemplo, con dificultades para conciliar el sueño, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que generalmente se presenta, la tendencia o dificultad de levantarse por la mañana. Pero yo creo que eso, cuando yo vi estos resultados, dije, bueno, eso ya es común en los jóvenes, pero sí el hecho de que estén presentando síntomas psicosomáticos, síntomas generados por el estrés, y aquí es como medimos con qué frecuencia, con qué intensidad están presentando estos síntomas. Por supuesto, algunos jóvenes sí es importante de tener cuidado. Y repito, estos datos nos permiten pues hacer una propuesta. Esta propuesta es una propuesta basada en la terapia multimodal de Arnold Lazarus. Arnold Lazarus, para quien no lo conozca, es un psicólogo sudafricano, es un psicólogo que inicialmente estuvo en el conductismo. Él es fundador del eclecticismo técnico, es decir, aquí utilizamos técnicas empíricamente probadas independientemente de su origen. Lo que se busca es adaptar el tratamiento al individuo. Esto significa que no tomamos en cuenta a la hora de hacer una propuesta de la enfermedad, sino nos centramos principalmente en la persona y cuáles son sus necesidades. Partiendo de esta teoría, partiendo de estas bases, lo que nos lleva es precisamente a ver cómo podemos, a través de 4 módulos, hacer una propuesta de este programa. Y en ese sentido estamos hablando que el programa nos hace énfasis principalmente en las adaptaciones conductuales. Es decir,
¿Qué cambios de conducta necesito realizar a partir de la pandemia? Muchos de ustedes dicen, bueno, voy a esperar unos días en lo que se pase esto, o cuando ya vaya a la escuela voy a hacer esto, o cuando ya... Y muchos creyeron que pues esto iba a pasar y pasar muy rápido. Por supuesto, todos nos mentalizamos así, pero conforme pasan los días sabemos que esto lleva su tiempo, por supuesto, su tiempo de respuesta, y esto nos genera necesariamente la oportunidad de hacer cambios, cambios importantes, cambios significativos. Los jóvenes, muchos de ellos que he platicado, muchos en consulta, me dicen, pero es que no tengo nada que hacer. Antes iba al gimnasio y ahora los gimnasios están cerrados, entonces no puedo ir. Antes iba a la universidad, hoy la universidad está cerrada, no puedo ir. Entonces, como no puedo hacer las cosas que habitualmente hacía, pues no hago nada. Y esto, por supuesto, está trayendo toda una serie de consecuencias que tiende mucho a disminuir la calidad de salud y principalmente la calidad de salud mental. Entonces, tenemos que generar cambios. Esta es la primera necesidad, hacer adaptaciones. Cuando hablamos de una adaptación, hablamos de un proceso de cambio. Es decir, no voy a cambiar aquellas conductas solo por cambiarlas, sino va a ir todo un proceso sistemático que me lleve de manera ordenada buscar cuál es esa necesidad de hacer las cosas de diferente manera. Si habitualmente hacía ejercicio en el gimnasio, pues ahora voy a adaptar un área específica dentro de mi casa, la azotea, el patio, mi cuarto, no sé. Voy a adaptarlo de tal manera que pueda continuar haciendo mi ejercicio, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros programas modulares en los que se tiene que trabajar es precisamente las adaptaciones conductuales. La segunda, que tiene que ver con ¿qué pasa con nuestros pensamientos en este momento? Muchos jóvenes pues están viendo videos, están viendo noticias, están viendo sus series, no sé, hay muchas muy buenas, pero sí se está teniendo desafortunadamente esas ideas repetitivas, esas situaciones de mucha fantasía, de mucha distorsión, de muchas falacias de pensamiento. Entonces tenemos que indicarnos, por supuesto, cuáles van a ser esas preguntas que necesitamos hacernos para saber qué pensamiento repetitivo tengo, qué no es verdadero y qué sí, esta racionalización que tenemos de nuestro pensamiento, qué es lo peor que podría ocurrir, qué probabilidad hay que ocurra, qué es lo más probable que ocurra en realidad, qué pensamiento específico necesito cambiar. Y aquí tiene que ver mucho con este cambio cognoscitivo, dominar nuestro pensamiento de tal manera que nosotros tengamos esa capacidad de cambiar nuestros pensamientos negativos y hacerlos, por supuesto, más positivos dentro de esta realidad. Una paciente altamente ansiosa me comentaba, es que yo seguramente porque fui en la combi, ya me contagié y voy a contagiar a mis papás, y bueno, tenía muchísimo miedo. Una situación completamente, podríamos decir sí, con muchas dificultades, porque está contenida en el grado de ansiedad que ella tiene exacerbado y que viene a distorsionar mucho. Entonces tenemos que trabajar con el dominio cognoscitivo, estar utilizando la racionalización, estar utilizando mucho esta confrontación de ideas para poder cambiar el pensamiento de manera específica. ¿Qué
pensamientos necesito cambiar, cuáles no están funcionando en este momento, cuáles no son necesarios incluso utilizar. Un tercer dominio dentro de este programa es, por supuesto, los cuidados básicos. Hoy nos encontramos con jóvenes que tienen alterado completamente su sueño, ¿sí? En el día duermen, en la noche hacen sus actividades, y esto, por supuesto, altera muchas funciones del organismo. Muchos jóvenes me dicen es que no estoy comiendo bien, ¿sí? Y es algo que tenemos que cuidar y cuidar mucho, la parte de ejercicio, la parte de tomar suficiente agua, tener higiene de sueño, y todo esto tiene que ver con cuidados básicos, es decir, cuidados que nos permitan continuar sanos, estar sanos y continuar sanos por nosotros y por los nuestros, por supuesto. Sí, continuar con estos cuidados de las políticas que se han implementado a nivel nacional, como es el uso de cubrebocas, como es la sana distancia, etcétera, etcétera, pero todo esto forma parte de esos cuidados básicos que necesitan estar recordando constantemente. Y finalmente, el manejo de las emociones, que es en este momento, podría decirse, el talón de Aquiles de todos los jóvenes. El empezar a reflexionar qué emoción son la que tengo en este momento, cómo me siento, cómo lo califico en una escala de 0 a 100, por ejemplo, y hacer cada día más objetiva nuestras emociones, hacerla plenamente objetiva de tal manera que podamos nosotros estar hablando de cómo manejar toda esta condición de emoción. Y bueno, este programa, repito, es un programa que ha nacido mucho de lo que estamos observando, de lo que hemos estado leyendo, de lo que hemos estado preguntándole a los jóvenes, a estos 52 jóvenes que valientemente decidieron participar. Se les hizo, por supuesto, un aviso de confidencialidad, se manejó todos los elementos y nuestra hipótesis estaba mucho en ver qué es lo que podíamos encontrar y cómo podríamos esperar de acuerdo a estos instrumentos. Y esto es principalmente el programa que queremos nosotros empezar a hacer énfasis en los jóvenes en los subsecuentes días. A partir de este momento, decirles, jóvenes, estas 4 cosas, si ustedes cuidan estas 4 cosas, van a poder, por supuesto, tener muy claro, uno, tener estas adaptaciones que necesitan hacer para estar bien, el tomar en cuenta que ustedes son los que dominan sus pensamientos, sus emociones y finalmente los cuidados que necesita su organismo. Cuando hablamos de cuidados básicos, cuando hablamos de la alimentación, pues también estamos hablando de cuidar el sobrepeso, de hacer ejercicio, de la valoración médica, por ejemplo, ¿sí? De la actitud positiva, y esto es, por supuesto, dedicar tiempo a socializar, a pensar en los demás, en las experiencias cumbres, la expresión adecuada de las emociones, decíamos modificación de pensamientos, clarificación de ellas y modificación de adaptaciones conductuales. En las modificaciones sí tiene que ver mucho el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuidado y la responsabilidad que tenemos con ese cuidado hacia los demás. Establecer relaciones positivas. Me dirían muchos de ustedes, bueno, ¿y cómo hago relaciones positivas en este momento? Pues sí, invirtiéndole tiempo,
buscar en los amigos, llamar a los amigos. Tenemos hoy en día muchos medios de comunicación para establecer esas relaciones positivas, para apoyar a aquellas personas que pudieran necesitar este apoyo, porque dentro de esta percepción social, recuerden que la participación de los amigos, de la gente cercana a nosotros es fundamental, y por supuesto el sentido o el significado que le damos a nuestra vida, a lo que estamos haciendo en este momento, y a prepararnos para muchas cosas positivas que vienen. Viene un semestre más, este semestre lo terminamos y lo terminamos bien, adaptándonos a muchas circunstancias. Viene, repito, un semestre más y vamos a iniciar en línea, vamos a seguirnos viendo, por supuesto, vamos a seguir en esta dinámica de seguir conversando, seguir apoyando, seguir aprendiendo nuevas cosas con una adaptación, con una nueva forma de hacerle frente a estos problemas. Si bien hay muchas cosas de qué hablar, a mí me gustaría puntualizar básicamente en lo que es estas 4 áreas que ustedes tienen que tener muy presentes. Esa es básicamente mi preocupación, darles recursos a ustedes jóvenes que tomen claridad de esa percepción de riesgo, que establezcan todas esas modalidades para poder hacer los cambios que necesitan hacer, y recordarles pues que por supuesto no están solos, está la universidad, por supuesto, el maestro Sergio Vidal Melgarejo ha hecho mucho hincapié en brindarles el apoyo a los jóvenes a través de este tipo de pláticas, de este tipo de vinculaciones, de decirles, miren, aquí estamos, sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos también que nos estamos acompañando de alguna u otra manera. Están sus maestros, están sus papás, están sus amigos, está mucha gente que espera mucho de ustedes como jóvenes. Muchos de los trabajos que se han hecho en el área de psicología de nuestra universidad, Leonardo da Vinci, ha sido con gente joven, con gente que ha tenido muchísimas ideas positivas para seguir haciendo este trabajo. La maestra Giovanna Gaitán, que es la asesora de psicología en nuestra universidad, pues ha tenido a bien continuar con estas pláticas, y a mí en lo personal agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicar y de estar en contacto con todos ustedes. Saben, ustedes conocen mi trayectoria. Para los que no lo conozcan, yo soy directora de la consultoría clínica, educativa y empresarial, se llama Psicología Integral Aplicada. Tenemos un consultorio comunitario precisamente diseñado para personas de escasos recursos, para jóvenes que aún no tienen los suficientes ingresos y que necesitan de ese apoyo. Entonces, pues agradezco realmente esta invitación en este día, y espero que les haya podido compartir mucho de mi preocupación, mucho también de lo que estamos haciendo y de lo que podamos continuar más adelante. Si existen algunas dudas, pues creo que es el momento de que podamos contestar algunas de ellas. Y si no existen preguntas, voy a esperar, ¿ok? Sí, sí, sí.
Sí. Yo creo, y eso es muy importante, tener en este momento higiene del sueño. Muchos especialistas nos dicen que una adecuada higiene de sueño tiene que ver, por supuesto, con conocer mucho el metabolismo de nuestro organismo. ¿A qué se le denomina higiene de sueño? A crear todas las condiciones necesarias para que podamos dormir. Y en ellas encontramos uno, por ejemplo, evitar las fuentes de luz. Es decir, nosotros necesitamos dormir en una habitación donde la luz no sea una situación que esté presente. Tenemos que oscurecer completamente la luz de la ventana, de todo aquello que pueda en algún momento interferir. La fotoestimulación, por ejemplo, es una de las situaciones que no nos permite tener esta higiene de sueño. Generalmente se recomienda que 3 horas antes, por ejemplo, no estemos expuestos a fotoestimulación, es decir, no estemos frente al televisor, no estemos frente a la computadora, frente al celular, pero pues bueno, a veces se hace imposible. 3 horas, también dicen los jóvenes, pues es mucho tiempo. Bueno, a lo mejor no 3 horas, pero el menor tiempo posible. Si te vas a dormir, un tiempo antes, pues apaga completamente la televisión, la computadora, el celular, todo eso que no sea fotoestimulación, para que pueda tu cerebro, todo ese sistema circadiano pueda activarse y pueda ser, podamos conciliar el sueño. Otra dentro de la higiene de sueño es cenar muy ligero, por ejemplo, ¿sí? Cuando existe una abundante comida, pues esto interrumpe mucho el ciclo del sueño. Ustedes saben que hay 4 etapas del sueño. Bueno, a veces llegar a la 4ª etapa, precisamente por esa alimentación tan abundante, impide que se duerma y que se duerma bien. Y como esa, hay muchísimas otras recomendaciones, pero sí, yo les sugiero que entren a internet, busquen higiene de sueño y que traten. Yo sé que hay muchas cuestiones que en este momento están impidiendo el que duerman y que duerman bien. Pero traten, porque eso finalmente va a repercutir en que ustedes estén bien y que se puedan normalizar mucho de sus procesos homeostáticos. Caso contrario, si los chicos no duermen, pues esa es una de las razones por las cuales se genera ansiedad, por las cuales se genera depresión. No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. De hecho, este programa ha sido creado precisamente pensando en hacer una labor preventiva a todas las ideas irracionales. Cuando tenemos ese dominio cognitivo, pues podemos hacerle frente. El suicidio, muchos autores hablan de que es una opción, un intento de solucionar muchísimos conflictos, pero es una de las últimas alternativas después de haber probado otras. Eso quiere decir que una persona que se suicida antes ha hablado de muchas otras maneras, o ha intentado, ha tenido ideas suicidas, ha tenido intentos suicidios hasta que finalmente lo logra. Esto quiere decir que a quienes está hablando es a todos nosotros, a los profesionales de la salud, a su familia, a sus amigos. Por eso, en lo personal, creo mucho en la percepción en la percepción social de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros logramos desarrollar que el chico, aun cuando se sienta acompañado, aun cuando esté completamente aislado, es decir, puede un joven que viene, no sé,
de estudiar de una comunidad de Oaxaca, llega a Tehuacán, vive, renta solo en su cuarto, realmente está solo físicamente, pero si se pone en contacto con amigos a través de las diferentes redes sociales, si busca grupos de su igual, si la escuela o la universidad está en contacto con los directivos, con sus maestros, con sus compañeros, etcétera, etcétera, esta persona tiene desarrollada esta percepción social de apoyo. Quiere decir que aunque físicamente está sola, está acompañada. Generalmente el suicidio es una de las acciones en solitario, es decir, una de las acciones cuando la gente ha perdido esa percepción social de apoyo, cuando la gente se siente completamente sola, que no cuenta absolutamente con nadie, y repito, puede estar rodeada de su familia, puede estar rodeada de mucha gente, pero esta persona, si no tiene desarrollada esta percepción, una de las soluciones puede ser que recurres al suicidio. Entonces, tenemos que trabajar mucho con desarrollar en los jóvenes esta percepción. Y repito, joven, no estás solo, o sea, hay mucha gente a tu alrededor, hay esa manera de entrar en contacto con ellos. Y esa es una manera de prevenirlo, desarrollar la percepción de apoyo social. No sé si exista otra. Gracias. Gracias, qué amables. Tenemos comentarios como de la psicóloga infantil Gary. Un gusto volver a ver la maestra Lucía. La terapia ocupacional es muy funcional en estos momentos. Excelente, excelente. Qué aportación tan importante. Gracias. Efectivamente, la terapia ocupacional, hace un momento hablábamos de que muchos jóvenes, sobre pretexto de que nada está abierto de lo que ellos habitualmente hacían, cuando yo he atendido pacientes, les pregunto, bueno, ¿y qué haces en el día? Y lo primero que me contestan, nada, no estoy haciendo nada. Y eso, por supuesto, es un daño importante, paulatino, a la salud mental. Efectivamente, la terapia ocupacional es muy importante, es la oportunidad de hacer todas las cosas que a veces se quejan los chicos que no tienen tiempo, todas aquellas cosas de aprender música, pintura, tantas y tantas situaciones, y es importante que sea una situación que nos guste, que sea de nuestro agrado y que lo veamos como actividad productiva, es decir, que veamos reflejado en una pintura, en aprender una canción, en, no sé, en un bordado, en algo que hace poco un paciente me decía, su recámara de la manera como él finalmente quería, y implementó un sistema con papelitos y pegó miles de papelitos en su recámara haciendo un diseño a su gusto, por supuesto, y fue algo muy creativo, una fotografía preciosa que quedó, hizo un collage de muchas imágenes, y bueno, son cosas dentro de la terapia ocupacional que efectivamente se pueden implementar en esta época más que en ninguna otra. Los jóvenes tienen muchas tareas, por supuesto, pero algo de su agrado, algo, ese puede ser una situación preventiva. Sí, por supuesto, gracias. No sé si exista algo más. Tenemos un saludo de Judy Corsang. Miss Lucy, un saludo de una de sus exalumnas que tanto la recuerda y quiere. Ya extrañaba escucharla como en clase. Mira, muchas gracias. En estos ya más de 30 años que tenemos, hemos
realmente compartido con muchos alumnos. Hay generaciones a las cuales recuerdo mucho, hay generaciones que con mucho cariño me recuerdan, y bueno, para mí es un gusto, es un placer recordar a muchos de ellos. Repito, en esto, a lo largo de estos 30 años en la universidad estamos desde su fundación, desde que Unilevi llegó a Tehuacán y empezó a trabajar en esta área de psicología. Para mí ha sido un orgullo pertenecer y formar parte de la vida de muchos jóvenes en esta hermosa carrera de formación, a la cual hay mucho que hacer. Los psicólogos tenemos mucha tarea que hacer, créanme. Hoy más que nunca tenemos trabajo que hacer, no solamente por esta pandemia, no solamente por esta condición que nos pone hoy en día. Las empresas están requiriendo muchos psicólogos. Ustedes saben que mi trabajo es muy cercano a las empresas, y ahorita con la NOM 035, que tiene que ver también con estos factores de riesgo, se necesitan psicólogos y psicólogos buenos. Entonces, es el momento de ponerse a estudiar, de ponerse a actualizar, y a mis alumnos, yo repito, los tengo muy cercanos en el corazón, a muchos, a generaciones de mucho tiempo. Gracias. Tenemos también saludos de, bueno, aquí es una pregunta en cuestión de dónde se encuentra su consultorio o cómo agenda citas con usted. Es de Ángel Moragui. Ok, Ángel, mira, yo me encuentro en la universidad, soy docente universitaria, es una de mis labores. Mi consultorio, mi consultoría, yo estoy en dos modalidades, repito, estoy atendiendo una consultoría privada y estoy atendiendo una consultoría comunitaria para jóvenes principalmente. Mi especialidad es en adolescentes, y bueno, nosotros nos puedes encontrar en el 238-128-9927, ese es mi teléfono, y el consultorio comunitario, estamos en Héroes de Independencia 501 Altos, y pueden, todos los servicios son previa cita. En estos datos me pueden localizar. Soy muy localizable, estoy en sección amarilla, estoy en Facebook, estoy en muchas partes, entonces sí me pueden localizar fácilmente. Tenemos muchos años ya en este campo, y he tenido la oportunidad de atender a mucha gente, afortunadamente, y ese es mi principal currículum, la experiencia de tantos años en este ámbito. Tenemos una pregunta, dice José Luis Salazar Ávila, no olvides mi pregunta, por favor. Creo que ya la respondimos, era de cuáles eran las recomendaciones para poder dormir bien. Creo que sí ya la respondió, Sí. Pero bueno, nada más para reforzarle, y tal vez no lo pudo escuchar. Ok, repito, podemos buscar mucho en internet las alternativas de higiene de sueño, así lo teclean, higiene de sueño, pero lo más recomendable, repito, es mantener la habitación completamente oscura, es decir, tener una cortina muy gruesa, evitar toda fotoestimulación a través de la televisión, a través de la pantalla de la computadora, del celular. Se dice, o sea, los científicos hablan que 3 horas antes no estar expuestos a esta fotoestimulación, no cenar mucho, por ejemplo, tratar de dormirse siempre o sea, no con preocupaciones, sino tratar de prepararse para el dormir desde el momento mismo en que alguien se pone la pijama, etcétera, etcétera, ya se está condicionando para descansar. Entonces, que siempre busquemos ropa muy cómoda, muy bonita para dormir. También esa es una de las recomendaciones que se hace como un moldeamiento, como irse preparando
para programarse, por decirlo así, para el sueño. Llegar a la cuarta etapa de sueño en este momento, lo sé, es difícil. El sueño tiene 4 etapas, ¿sí? Las 2 primeras probablemente son rápidas. Mucho se dice que cuando hay una fuerte preocupación, solamente alcanzamos la primera etapa del sueño. La tercera y cuarta es cuando realmente soñamos y cuando se dice que la persona realmente descansa porque se recupera todo nuestro organismo para prepararnos al día siguiente, pero lo podemos lograr, repito, si hacemos higiene de sueño. Algo que hago mucha recomendación a mis pacientes es no tomar líquido 3 horas antes, porque a veces mucha gente tiende a cenar mucho, a tomar mucho líquido por la noche, y lógico, el organismo por naturaleza va a pedir levantarse varias veces en la noche. Entonces, evitar cenar 3 horas antes, evitar tomar agua 3 horas antes de dormir. Sí. Cuando sucede este tipo de situaciones, nuestro organismo generalmente, no hay que olvidar cuando nos dormimos, dice el autor, nos abandonamos hacia todo lo que nos ha protegido en el día o incluso hacia esas ideas, y eso por supuesto provoca mucho desconcierto, provoca mucho miedo a lo que puede incluso suceder al día siguiente, o lo que puede, o las ideas que se pueden estar generando antes de dormir. Eso nos habla de una respuesta de ansiedad. Cuando tenemos, generalmente el miedo es el antecedente a la ansiedad, pero si ya ha habido un ciclo muy amplio de ansiedad, generalmente la respuesta que se va a manifestar es a través del no dormir. Yo recomendaría o haría énfasis en estos casos que sí, a lo mejor simplemente una orientación, un apoyo, si lo buscara, si acudiera con cualquiera de los psicólogos de la universidad o de cualquier otro psicólogo, para que pueda externar precisamente esos miedos, para que pueda manejarlos, para que pueda y finalmente pudiera dormir. Repito, hoy en día esa es una generalidad. A la gran mayoría nos despierta las preocupaciones, nos mantiene con insomnio, la incertidumbre, pero si aprendemos a manejarlos, si aprendemos, tenemos un proceso de ayuda, esto por supuesto va a mejorar y va a mejorar muchísimo esas ideas de miedo, esas inseguridades, esas situaciones a lo que están viviendo hoy en día. Yo sé que es un problema muy común, pero también es cierto que hay muchas personas que solos, que van a necesitar ayuda. Solos es más difícil que salgan adelante. Entonces, para eso, acudan, créanme, esa sería una recomendación, acudan a algún proceso psicológico. Los psicólogos estamos para apoyar en muchas circunstancias. No, anteriormente se decía, hace muchos años, que los psicólogos eran para locos, no es cierto, créanmelo. La psicología ha evolucionado, como ha evolucionado muchísimas ideas. Hoy es como ir al dentista, como ir al médico general, es ir al psicólogo, para que se inicie un proceso de crecimiento, para que se inicie un proceso de mejora o simplemente para recibir una orientación. Tenemos un comentario de Rubí Márquez Carrera, dice, claro que seremos psicólogos excelentes, puesto que tuvimos maestros como usted. Qué amable, muchas gracias. Algunos a lo mejor nos recuerdan
nosotros generalmente somos muy exigentes y exigimos porque sabemos que hay muchos jóvenes que merecen realmente ser exitosos, merecen. Yo cuando llego a algún lugar y me encuentro con uno de mis alumnos que están en algunas áreas importantes, hace poco en uno de los institutos que pertenece al TEC de Monterrey me encontré a una exalumna y me dio muchísimo gusto saludarla porque sé que está haciendo una excelente labor, porque egresaron con los conocimientos suficientes para ejercer este trabajo. Entonces, así como ella, generalmente me encuentro en muchos lugares importantes, en muchos lugares a exalumnos a los cuales hemos formado parte o hemos tenido la oportunidad de formar parte en ese proceso educativo. Y gracias. Y tenemos una última pregunta de Armando Gómez Peralta. Dice, ¿cómo lograr higiene de sueño? ¿Cómo lograr higiene de sueño? Armando, esas son de las cosas que sí tienen que intencionarse. Es decir, a veces sabemos que tenemos que irnos a dormir simple y sencillamente porque ya tenemos sueño, porque tenemos cansancio. No, aquí es intencionar. Cuando hacemos higiene de sueño, es decir, me voy a preparar, voy a aprender los pasos suficientes para realmente dormir. Higiene de sueño es como quien aprende hábitos suficientes para que funcionen, para que se apliquen y para que tengan el resultado que nosotros esperamos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño está aprendiendo a lavarse los dientes, su mamá insiste, lávate los dientes, lávate los dientes y lávate los dientes, hasta que el niño, por conducta repetitiva, lo aprende, lo hace mecánicamente, ya sin que le estén recordando, ya sin que esté su mamá detrás de él diciéndole, lo hace como parte de esa memoria mecánica. El higiene de sueño tiene que ser en este momento exactamente igual. Se nos tenemos que intencionar acciones que nos obliguen de alguna manera a aprender a dormir, vamos a decirlo así. Y una de ellas, por ejemplo, es el celular. Es que lo voy a ver tantito, es que voy a comunicarme. No, 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 el celular 3 horas antes, apagarlo y dejarlo fuera de nuestro alcance. Diría alguien, ¿pero cómo? Pues sí, eso es intencionar, es realmente empezar a hacer higiene de sueño, empezar a establecer todas las condiciones necesarias para que podamos dormir. Repito, realmente proponernos a hacer cosas que nos faciliten el dormir. No es decir, hoy voy a ver mi celular 1 hora antes de dormir. No, si te estamos comentando que son 3 horas antes, 3 horas antes de dormir, si me voy a dormir a las 11 de la noche, por ejemplo, a las 8 ya voy a dejar de ver, 8, 9, 10, 11, a las 8 voy a dejar de ver mi celular. Es la última comunicación que voy a tener en el celular. Dice, ¿y qué hago las 3 horas que me hace falta? Ah, pues otra cosa que no sea fotoestimulación, puedes leer, puedes hacer un juego de mesa, puedes, no sé, tantas y tantas, que no sea fotoestimulación. Entonces, repito, la higiene de sueño es un proceso intencional, un proceso que debe hacerse indicativo, que debe tener adherencia. ¿Qué significa que sea indicativo y que tenga adherencia? Indicativo significa que los pasos, paso número 1, voy a hacer esto, paso número 2, paso número 3, eso se refiere a lo indicativo. Y la adherencia significa que realmente voy a cumplir con esos pasos. Eso es higiene de sueño, que sea altamente indicativo y que se tenga adherencia a esas indicaciones.
Perfecto, pues agradezco enormemente a la universidad, repito, al maestro Sergio Vidal Melgarejo la oportunidad de establecer esta comunicación, este diálogo, para mí muy importante, el poderles transmitir esta preocupación, pero también estas alternativas y decirles, jóvenes, cuídense mucho, sí trabajen mucho y nos estamos saludando a mis alumnos, nos estamos saludando el próximo semestre, a los que son mis exalumnos, un abrazo enorme, gracias por los comentarios, créanme, esto de alguna manera alimenta a nosotros los maestros, nuestro único propósito es que ustedes aprendan y aprendan muy bien, darles herramientas para que hagan frente a muchas cosas que se les presenta en el futuro. Agradezco, por supuesto, a la licenciada Giovanna, al ingeniero, muchísimas gracias por su apoyo y a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Muy buenas tardes.